momento. Y también la presentación que voy a utilizar ahorita de apoyo va a estar disponible ahí para que no se preocupen por anotar y capturar pantallas o cosas por el estilo, no se preocupen. El video ahí pues les sirve para ir y venir todo el tiempo, lo que sea necesario, ¿no? Eh, el formato de podcast es muy interesante, pero bueno, antes de entrar en materia les voy a platicar un poco de mí también, por qué estoy aquí, ¿no? Bueno, me presento Tere, soy José Miguel García, ya eso lo escucharon, pero pueden decirme José Miguel, por favor, no me hablen licenciado ni de usted ni cosas por el estilo, estamos en confianza. Yo trabajo en la Dirección General de Bibliotecas desde el 2004, hijos, ya es un ratote, y soy una persona bastante inquieta. Entonces, como diseñador, me he encargado de muchos proyectos impresos, web, y he estado picando de aquí por allá, pero llego al podcast primero como consumidor por una cuestión curiosa, ¿no? Empiezo a escuchar de repente programas sobre temas de entretenimiento. Yo principalmente consumo entretenimiento en los podcasts. Me pasó que el radio, ahorita que lo mencionaba Nicola, que es muy interesante, yo escuchaba el radio en el coche, camino al trabajo, y de repente pues lo escuchaba con música, ¿no? O sea, en tiempos muy lejanos ya, ¿no? Pero cuando ya tienes acceso a iTunes, Spotify, tienes tus archivos de música en la computadora y demás, pues deja de tener sentido escuchar música en la radio porque te ponen comerciales, te ponen locutores que a lo mejor no te caen bien. O sea, realmente más bien ya escuchas radio cuando el locutor te aporta algo, ¿no? Pero aventarme comerciales y que salgan de cosas de políticos o de productos y cosas, dices, qué flojera, mejor quiero pura música, ¿no? Entonces dejé de escuchar el radio para escuchar música. Lo escuchaba nada más para las noticias. Las noticias se vuelven algo tedioso y cosas horribles y te llegan a una cabeza de necedades. Dices, ya no quiero escuchar noticias tampoco, ¿no? Entonces, de repente, el escuchar la voz de alguien platicándote de un tema, compartiendo algo, ya sea de interés general, ya sea de alguna noticia o de algún tema de tu interés, como mencionaban ahorita, Itzel, ¿no? De temas de biología, biodiversidad, cosas por el estilo, ¿no? Perdón si se me olvidó el detalle exacto. Pero bueno, el chiste es que te vas metiendo, te vas enterando de que hay este formato que es parecido a la radio, pero que lo puedes escuchar donde estés y que lo puedes pausar y retomarlo luego. Entonces se vuelve algo muy cómodo y empiezo a escuchar temas de interés, insisto, de entretenimiento o de repente, ahorita que mencionaba Yoxan, unos amigos platicando. Este es un formato que, bueno, ya lo platicaremos ahorita, pero también es interesante de repente como que meterte en una plática, ¿no? Es de mal gusto si tú estás en una cafetería, si vas a un Sanborns o a un Vips y estás atrás de una mesa donde están hablando de un tema, si tú te volteas y opinas, te pueden decir, pues, ¿qué te pasa, no? Digo, a lo mejor si dices algo interesante te invitan a la mesa, pero si no, pues te van a ver feo nada más, ¿no? En cambio, en un podcast tú ahí estás en esa mesa escuchando todo lo que dicen los demás y llega a haber maneras en que puedes participar de esa plática, ¿no? Es algo muy interesante. Entonces, yo entre mis socios, hace 2 años ya casi, bueno, no, un poco más, en 2018, me parece que sí, empecé con un proyecto de un canal de YouTube, un proyecto personal, así como mencionaron algunos de ustedes, un proyecto propio de mis ocios, precisamente de mis locuras, de todo este tiradero que ven atrás ahí, juegos y cosas por el estilo, empecé mi canal de YouTube y me he divertido mucho, he aprendido bastante ahí, pero me di cuenta de algo, el formato de video es exigente, muy exigente. Tengo que planear mis contenidos, la producción se lleva un rato, tengo que hacer varias tomas, armar todo y demás, entonces se volvía muy demandante y además es un formato que es un poco restringido de acuerdo al tipo de proyecto que yo estoy haciendo, que yo estaba haciendo en ese momento para mi canal de YouTube. Entonces yo quería algo donde pudiera ser un poco más libre la manera de hacer las cosas, donde pudiera extenderme a lo mejor en mis pláticas o en lo que yo estuve haciendo y también sobre todo interactuar con otras personas, tener invitados, pues por el estilo. Entonces, como yo consumía muchos podcasts, insisto, de entretenimiento, di el brinco y se me ocurrió, dije, pues voy a hacer un podcast, precisamente como algo de lo que mencionaba Yoxan,
Yo edito audio como parte de mis actividades en la oficina, no de forma profesional, no soy ingeniero en audio, pero sí sé picarle, ¿no? Sé cortar, sé arreglar algunos aspectos, todo. Entonces dije, bueno, tengo por lo menos la base técnica, ¿no? Y como también decía Mari Carmen, yo soy muy platicador cuando estoy en un tema que me interesa. Cuando es algo que me gusta, yo me suelto y puedo hablar y hablar y hablar. Dije, no hay realmente mucho problema, ¿no? O sea, no me va a costar trabajo. Nada más fue cosa de decir, ya tenía yo un tema, a final de cuentas, ya tenía yo sobre lo que venía platicando en mi canal de YouTube. Simplemente fue pensar, bueno, ¿cómo lo voy a adaptar o cómo voy a hacer esta nueva versión de mi proyecto? Y empecé a hacer podcast. Empecé hace ya 2 años casi. En agosto se cumplen 2 años de que inicié mi podcast. Llevo, de hecho, hasta ahorita 82. Hoy subo el episodio número 82. Lo estoy sacando uno a la semana, casi siempre. De repente, cuando la vida no me deja estar de ocioso con mis juegos, pues tengo que hacerle caso a la vida, ¿no? Pero lo interesante, precisamente, lo que he aprendido en estos 2 años, son varios de estos puntos acerca del formato podcast, de cómo se da la interacción con el público, qué necesitas o qué te sirve a ti para crearlo, qué te sirve a ti para mantener un ritmo de publicación. Tengo que decirles, publicar uno a la semana sí es un trabajo intenso, ¿no? Es sobre todo el esfuerzo de ir pensando los temas, la parte de edición y que no les dé miedo de repente a los que no han hecho algo por el estilo que digan, ay, es que voy a tener que aprender a editar audio. No es complicado. Realmente eso es algo de lo que es muy atractivo del formato podcast, que no necesita uno para hacer el proyecto, no necesita uno conocimientos avanzados, no necesita uno equipo muy elaborado, en fin, es muy sencillo, es muy noble. Uno puede empezar un podcast de manera muy simple y no se nota tanto en comparación, por ejemplo, con YouTube. Ahorita platicaba, le mencionaba a Nicola, ¿no? Que gusto verla nuevo porque ella estuvo en el curso del canal de YouTube que acabamos de tener hace cosa de un mes. Y la diferencia, por ejemplo, con hacer videos es que sí se nota la diferencia cuando tienes un buen equipo de audio y tienes un buen equipo de video. Se ve precisamente en la pantalla y ante el público, si tú presentas un video que se ve mal tomado con una cámara muy simple, con el celular o algo, así inmediatamente baja tu opinión del que estás viendo, ¿no? Si la cámara, si la toma, bueno, varios aspectos técnicos de la producción de un video que vimos en el curso, te resta tal vez no la credibilidad, pero sí la seriedad tal vez que le das al proyecto. Dices, bueno, se ve que le echa ganitas, pero así, ¿no? Baja tanto. En cambio, el podcast realmente no es tan exigente. Si tú tienes simplemente un buen espacio donde no haya ecos, donde no se escuche que pasa el camión de la basura, donde no se escuche un niño llorando, el avión, lo que sea que suceda, si tienes la suficiente capacidad de aislar tu sonido y un micrófono considerablemente decente, ni siquiera un equipo profesional, tu podcast puede ser que no suene muy distinto del de un profesional, del de un comunicador, ¿sí? O muchas veces seguimos personalidades, ¿sí? De distintos ámbitos que graban sus podcasts con el teléfono, con cualquier cosa, y que ahí lo interesante no es cómo lo escuches en cuanto a calidad. Obviamente sí se pueden escuchar mal, sí puede haber una merma de calidad y que sí digas, híjole, esto no lo puedo escuchar, pero con que se escuche clara la voz, inmediatamente te vas a ir a lo que te están hablando. Ya no te va a importar tanto, oye, es que se escucha un pequeño, ruido de fondo, de repente popea, de repente la respiración. Nada de aspectos técnicos, realmente es muy noble, insisto. No se tienen que preocupar por muchas cosas más que escucharse claro y tener algo interesante que decir. El formato podcast es muy noble en esos aspectos. Entonces les decía yo, pues bueno, terminando con mi experiencia, ¿no? Llevo 2 años haciendo este podcast personal, me ha servido de muchísimo aprendizaje, eh, me ha sorprendido el alcance que ha tenido. Mi proyecto es algo muy de nicho y yo no pensaba que fuera a llegar muy lejos, pero lo hago por ocioso y por divertirme. Y porque además eso me sirve como espacio de pruebas
para luego, por ejemplo, llevar esto a la oficina y decirles, oigan, si hacemos una cosa como esta, y estoy en eso. Pero, pero he aprendido muchísimo, me he dado cuenta que empiezo a tener público en muchos lugares donde no me imaginaba que yo iba a llegar. Veo mis estadísticas y hay gente que me escucha en Irlanda, hay gente mucha gente en España, muchos en Sudamérica. Y digo, órale, esto está padre, ¿no? O sea, me escucha a mí gente de otros lados del mundo y me comentan, me dejan saludos y opiniones en los comentarios del podcast. Es muy bonito, realmente es algo muy interesante. Entonces, el aprendizaje que puede uno tener a través de este tipo de proyectos realmente es muy enriquecedor. Así que bueno, yo soy podcaster amateur, a final de cuentas. No, no he tenido ningún, ¿cómo se dice? No tuve ninguna formación en locución, en el manejo de la voz, nada de eso. Simplemente ha sido cuestión de práctica. De hecho, si tienen ganas y tiempo disponible, después les paso los datos de mi podcast y escuchen, por ejemplo, el primero o segundo episodio y luego escuchen uno de los últimos. Ahí se puede escuchar, porque yo hice el ejercicio, no me he escuchado. Digo, vaya, ha pasado el tiempo y ha pasado la manera en que me desenvuelvo ante el micrófono y se nota en cuanto a cómo la gente va interactuando conmigo, ¿no? Como mi público, ¿no? Ya aquí es válido decir eso, mi público, cómo se acerca a mi programa y a mí, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, les digo, mi experiencia ha sido muy divertida, he aprendido muchísimo y eso es a partir de ese aprendizaje que he traído, es lo que les vengo a compartir. Así que vamos a empezar, les voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Entonces, bueno, ¿qué es un podcast? Digo, vamos a ponerle claridad al asunto, ¿no? Para también platicar sobre el mismo, de partir del mismo hilo. Un podcast, así muy técnicamente, es un tipo de archivo digital, es un tipo de formato de audio, ¿sí? Y esos archivos de audio se presentan en episodios con una determinada periodicidad, ¿sí? Los usuarios que les interese consumir podcast pueden descargar estos episodios, estos archivos de audio en un dispositivo personal para escucharlos en cualquier momento, ¿no? Surgen sobre todo cuando iTunes, este programa, esta herramienta de Apple, me parece, según yo, de los primeros donde empieza a proliferar, si bien no fue el primero, es donde se empezó a hacer muy popular porque todo mundo descargaba desde iTunes sus podcasts en sus iPhones y en sus iPods, ¿no? O sea, tú descargas un podcast en cualquier dispositivo y lo puedes escuchar cuando gustes. No tienes que estar conectado a internet, no tienes que estar, no tienes que estar en un horario determinado consumiendo el audio, ¿no? Puede ser al gusto. Perdón. Hay varias maneras en que se distribuye un podcast. Lo podemos encontrar en plataformas gratuitas que o con sistemas de suscripción, pues, pero eso es nada más, por ejemplo, Spotify, que te quita la publicidad, pero tú puedes consumir los podcasts de forma gratuita. iTunes lo mismo, está Google Podcast, está iVoox, está Spreaker, está Anchor, como mencionaba hace un momento. En fin, hay un montón de plataformas donde puedo consumir yo los podcasts. ¿Qué es en concreto, pues? O sea, está bien, sí, todo esto del formato de audio. Hablaba hace un momento del radio, ¿no? Incluso Nicola mencionó algo muy interesante que ahorita vamos a abordar más adelante. Un podcast es como un programa de radio, ¿sí? Pero en Internet. No es radio en línea, no es radio a través de Internet, que eso es distinto, ¿no? Porque muchas estaciones de radio ahorita ya están también en línea y entonces tú puedes oír tu noticiero de la una en tu radio, en el automóvil, todavía los que tengan estéreos, ¿no? Reproductores de música o de discos o de lo que sea en su sala. Yo ya no tengo desde hace muchos años, pero bueno, puede ser en el coche o algo así, o lo puedes escuchar en tu computadora mientras trabajas a través de una página de internet, ¿no? Pero es exactamente igual, es bajo un horario, tiene comerciales, es lo mismo que escucharlo en un radio análogo, ¿sí?
En cambio, el podcast, les decía yo, es libre. Lo puedes escuchar a cualquier hora. Lo puedes escuchar por partes. Decir, ok, escucho hasta este momento aquí y luego retomo y lo sigo escuchando, ¿no? Es un formato más libre para informarte y entretenerte en cualquier momento. Uh-huh. Esas son de las cualidades particulares del podcast. No es nada más decir, bueno, si yo tengo un sitio web y subo un podcast ahí y ya, bueno, grabo algo, mi voz en algún, ¿cómo se llama? En algún formato y lo subo a internet, ¿ya es un podcast? No exactamente, no, esas son grabaciones, esos son archivos de audio. Un podcast tiene ciertas características técnicas precisamente para mantener este aspecto de la seriación de episodios, ¿no? Para que un usuario que está suscrito en Spotify o en iTunes o en cualquiera de estas plataformas le avise cuando está el podcast disponible y pueda consultar los otros programas. O sea, el podcast tiene que publicarse con ciertas características para que se pueda registrar en los directorios y demás. No es nada más decir, voy a grabarme y voy a ponerlo en una página y comparto la liga, ¿no? No, el podcast tiene ciertos aspectos técnicos que por fortuna las plataformas estas donde publiquemos nos lo pueden resolver. Digo, yo puedo hacer mi podcast y ponerlo en mi servidor y compartirlo desde ahí y que sean, ¿cómo se llama? Que lo encuentren los directorios y todo, pero es un poquito más complicado, hay que cuidar, o sea, hay que manejar manualmente varios detalles. La verdad, para mí es mucho más cómodo tener una plataforma y ahí subir mis episodios nada más y ponerle su nombre y compartirlo en todos lados, ¿no? Entonces, esa es la cuestión con el podcast. No es necesariamente una grabación nada más, sino que sigue algunas condiciones. Pero para efectos, para simplificar las cosas, podemos decir que es radio por internet, ¿no? ¿Qué necesito para hacer un podcast? Ya hablaba yo un poquito de esto hace un momento, ¿sí? Uno de los aspectos que son muy atractivos del podcasting es que es muy fácil de hacer, ¿sí? Es sumamente sencillo. Se puede utilizar cualquier tipo de dispositivo que permita grabar la voz en un formato digital para hacer un podcast. Después solo tienes que abrir una cuenta en alguna de las plataformas gratuitas que hay, que son varios los servicios de alojamiento de podcast que podemos encontrar hoy en día y ya lo veremos más adelante, ¿sí? Lo subes y lo compartes con el mundo, ¿sí? Tal cual. Podríamos decir que ya con eso terminamos este taller. Muchas gracias por acompañarme, ¿no? Nada más graben su voz y súbanlo en una plataforma. No es tanto así, ¿verdad? O sea, sí hay varios aspectos que considerar, sobre todo algo que siempre menciono, tanto con lo de YouTube como esto, la planeación va a determinar muchísimo de lo que vamos a hacer y del éxito que podamos tener, no solamente ante el público, sino ante cómo nosotros podemos ir llevando nuestro trabajo, ¿no? Pero en cuestiones técnicas, eso es lo único que necesitamos, tener con qué grabar nuestra voz y subirla y compartirla. Ayuda, evidentemente, el contar con los conocimientos de edición de audio para tener un producto más pulido, para que nuestro podcast se escuche mejor. Sí, sí, eso es bastante bueno. Ayuda a tener un micro de buena calidad, por supuesto. Ahorita les enseño con el que estoy platicando ahorita con ustedes. Eso ayuda bastante para que tu podcast se escuche mejor, la gente le sea más agradable. No es cómodo, sobre todo si traes audífonos, estar escuchando un podcast donde se oye este ruido constante como de hiss, ¿no? Así los que estás oyendo a la persona, pero si se calla un segundo, puedes escuchar en el fondo el esto es molesto, ¿no? Eso es incómodo. O que la persona está hablando y se oye el cuando habla, ¿no? Está siendo entonces, o sea, que cómo jala el aire y dices tú, ay, es molesto, ¿no? O sea, digo, uno puede soportarlo de repente si es no sé, si estoy escuchando un periodista que me gusta mucho su opinión, si él es de radio no va a tener esos problemas, ¿no? Pero a lo mejor es simplemente es escritor y entonces no tiene un manejo de voz muy estudiado, ¿no? Que estudió locución, cosas así, donde le enseñan a uno a hacer ese tipo de cosas. Este,
pues bueno, dices, igual aguanto eso para poder escuchar lo que tiene que decir esta persona. Pero eso no es indispensable, pues. Ayuda mucho el saber manejar bien la voz, el cuidar la respiración, todo ese tipo de cosas, el contar con un equipo, insisto, un buen micro, que, que te deje escucharte más nítido, ¿no? Que registre bien tu voz. Y la edición, pues también, porque igual le puedes meter música, puedes hacer secciones, cosas por eso. Todo eso ayuda, pero no es necesario. Por principio, tú puedes agarrar ahorita tu celular, tus manos libres, grabar 1 hora platicando de un tema y compartirlo. Y si el tema es lo suficientemente interesante, si lo presentas de forma atractiva, habrá público que le guste, ¿no? Y le dejará pasar cualquier detalle que no tenga una edición, insisto, muy limpia, o sea, que sea de corrido y que de repente se escuche que ladra un perro, de repente se escucha que pasa tu mamá y te dice algo, una patrulla se oye en el fondo. A la gente a veces eso no le va a interesar, no le va a molestar, porque lo que quieren es escucharte. De hecho, hay experimentos interesantes. Los primeros podcasts que yo escuchaba, habían algunos que los grababan, era un locutor, por ejemplo, los grababa en la calle mientras iba caminando, ¿no? Entonces escuchaba su respiración de que ya llevaba un rato caminando y escuchabas cuando el podcast estaba avanzado, escuchabas el ruido de la calle y todo, pero era interesante escuchar a esta persona, irla acompañando, ¿no? Entonces, no hay realmente una exigencia técnica para hacer un podcast. Eso es muy interesante. Bueno, ¿y para qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es el interés que puede uno tener en hacer un podcast? Bien, ustedes ya mencionaron en algunos casos razones personales, ¿sí? Pero no son nada más proyectos de ocio, ¿no? Que yo creo que los mejores, los más divertidos van a ser esos, porque salen del interior, ¿no? Pero también puede haber unos muy enriquecedores que tengan distintos objetivos. Por ejemplo, un podcast es una herramienta muy útil para comunicación, ¿sí? Hacer programas informativos sobre cualquier tema, ¿sí? Una especie de noticiero a lo mejor. O podemos hablar sobre temas muy específicos, ¿no? Sobre algún tema de investigación, sobre algún tema sobre las actividades de una institución, que pues, es algo que solo ellos manejan, ¿no? Yo estoy en la facultad tal, en el instituto tal, en el centro de investigación tal, y vengo a platicar aquí las actividades de nuestros proyectos, de platicar con los investigadores, cosas así. Son formas de comunicar y eso es muy, ¿cómo se dice? Son contenidos únicos, ¿no? Que no va a haber quien más los pueda tener. Sirve mucho, muchísimo para conectar con la audiencia, conectar con el público, ¿sí? Con tus usuarios, con tus compradores, como quieras decirle, porque puede servir, o sea, esto le conviene o es útil para instituciones, para organizaciones, para empresas, para personalidades, ¿sí? Que, que tengan una cierta presencia pública, insisto, y el podcast es una manera de hacer contacto con ellos. Yo no sé a qué se deba, debe tener una explicación, yo no la sé, pero el formato de podcast, y yo lo he vivido, les platico ahorita, eh, te hace sentir cerca a la gente cuando la gente te platica. Se vuelve como una conversación. No es lo mismo que llegan y te lean una noticia, ¿no? Y te den que haya un guión muy estructurado detrás, sino cuando la persona se muestra más abierta, cuando se escucha, ¿no? Más natural, empiezas a generar un vínculo, te empiezas a sentir cercano. Así sea, les digo, un escritor, un artista, una persona destacada de cualquier medio, o sea, cualquier hijo de vecina que no lo conozcan más que en su casa, ¿sí? Pero el escucharlo en un podcast y que él te venga a platicar, de repente lo empiezas a sentir cercano. Lo mismo con una marca o con una institución, no va a haber esa calidez a lo mejor, pero si viene la marca tal de productos y en un podcast, en un formato más relajado,
te platica los nuevos productos que te va a vender, te platica las campañas que está haciendo su institución acerca de distintos temas, te platica de sus actividades culturales, de X, Y o Z, con una persona amena que te esté diciendo las cosas, lo vas a sentir cercano. El podcast es muy bueno para acercarse al público. También sirve para compartir cualquier cosa que te interese. Es mi caso, por ejemplo, puedes compartir una afición, un hobby, tiempo que tengas. Ay, ah. Espero que me estén escuchando. A ver, ¿me oyen? Por favor, alguien hábleme porque brincó la luz aquí en mi casa. Sí, se oye Ah, bien. ok. Si es que se apagó mi monitor, yo dije, no. Qué bueno que seguimos aquí, nada más brincó la luz. Bien, les decía yo, hobbies, pasatiempos, cualquier cosa que te interese, ese es un tema del que puedes hablar en un podcast. Y esto está abierto a lo que sea, y literalmente digo lo que sea. Puedes hablar de Pokémones, puedes hablar de ajedrez, puedes hablar de astronomía, de los temas más profundos a los temas más profanos, puedes hacer un podcast, ¿no? Siempre que sea algo que te apasione. Porque lo interesante de esos tipos de programas es que tú tengas de qué hablar. Les pongo un poco de contexto en mi caso y en mi nicho, ¿no? Yo hablo de juegos de miniaturas principalmente. Ay, no están, luego les enseño una de mis miniaturas, ¿no? Son un tipo de mercado, son un nicho muy específico. Los que jugamos este tipo de juegos, bueno, yo me imaginaba que éramos 3 personas abajo de piedras, ¿no? Pero no, resulta que vemos varios. Pero es un nicho de este tamañito, ¿no? Si de por sí los que juegan con juegos de mesa y esas cosas es un nicho reducido. Dentro de ese mundo, los que jugamos juegos de miniaturas es mucho menor. Entonces, yo realmente no me imaginaba que iba a tener más de 20 personas escuchándome. Y me di cuenta que hay varios, ¿no? Pero yo llevo ya 2 años hablando de ese tema porque me gusta. Pero hablo, digamos, en general. Mi programa es de contenidos generales y ahorita hablaremos acerca de ese tema. Pero yo sigo un podcast, se llama La Voz de Horus, que es sobre uno de estos juegos en particular. O sea, yo tengo, no sé, 15 juegos diferentes de miniaturas y hay uno que se llama Warhammer 40,000 y ese es un juego que se produce en Inglaterra y que se juega en todo el mundo. Pero entonces, sobre ese juego en particular, una persona decide hacer un podcast. Suena muy complicado hacer un podcast sobre un tema tan específico porque uno se imaginaría, se te va a acabar el tema, ¿no? O sea, debe haber algún límite de lo que vas a poder hacer. Además, los juegos de miniaturas son muy vistosos, donde realmente está el fuerte precisamente es en la vista, porque tú ves los monitos pintados y son muy atractivos, ves unas mesas enormes decoradas como maquetas donde se juegan, eso es muy interesante, ahí es donde aprendes las estrategias, donde ves los monitos, todo es visual. Entonces, platicado, suena muy extraño. Yo les digo esto porque entrevisté precisamente a esta persona. Resulta que ellos, bueno, sobre todo él, el que dirige ese podcast de La Voz de Horus, empezó y en 2 años, me parece, ganó el primer lugar en las jornadas españolas de podcasting. Y allá en España se consume muchísimo podcast. En España hay muchísimo podcast de cualquier cantidad de temas. Yo he visto y hay un montón de trabajo allá. Entonces, es un mercado muy amplio, ¿sí? O es un público muy amplio de podcasting en España y ellos ganaron el primer lugar en solo 2 años de hacer su programa. Además, es un programa que hacen semanalmente con muchísima investigación y ya llevan 4 años y han ganado consecutivamente o el segundo o el primer lugar. Han ganado varios premios. Y dice uno, en un mercado tan amplio de podcasting como es el español y con un tema tan reducido que aparte han tenido, ya llevan 220 y tantos programas semanalmente. Yo sí le dije,
¿cómo le hiciste? O sea, ¿cómo llegaste a eso, no? Porque es un tema del que puedo no dejar de hablar. O sea, dice, yo puedo seguirte hablando de este tema todo el tiempo. Entonces, eso es lo que es muy interesante. Es un fenómeno que a mí se me hizo espectacular. Un programa de nicho tan reducido, tan breve, que ha tenido un éxito apabullante. Ahorita tienen más de 25,000 suscriptores su podcast. Es más escuchado que los podcasts en inglés del mismo tema, ¿no? O sea, es un fenómeno extrañísimo, ¿sí? Entonces, el punto es que tú en un podcast donde hablas de lo que te gusta, puede ser cualquier tema, puedes pegarlo, ¿sí? El chiste es que tengas suficiente afición. No necesitas ser experto, eso es muy importante. No tienes que ser el experto, la voz autorizada en la materia. Simplemente tienes que saber, poder platicarlo. No necesariamente que tú domines todos los temas, ¿no? Bueno, me regreso a la pantalla para seguir compartiendo. Pero sí les digo, este fenómeno del podcasting es sumamente interesante. Hay muchísimo de donde se le puede cortar. Y otro aspecto que también es muy interesante del podcasting es que permite crear comunidad, ¿sí? No solamente entre el público, como ya mencioné ahorita, ¿no? Puedo ir vinculándome con el público, pero también permite, de alguna forma, ir haciendo lazos con otras voces, con otras personas que estén involucradas en esto, con otros podcasts, con creadores, y de repente entonces ir formando una comunidad alrededor de un tema, de lo que estás platicando tú, ¿no? ¿Qué puedo yo decir ahorita con los tiempos que hemos vivido del encierro y demás? Todo mundo manejamos ya Zoom, todo mundo usamos videoconferencias, educación a distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hacer un podcast entre varias personas que están en distintos lugares del mundo, eh, opinando sobre un tema, aportando distintos puntos de vista, pues de repente es formar un grupo, ¿sí? Una comunidad donde al rato ya cuando nos podamos ver con más calma, pues podemos hacer una reunión, una conferencia, una mesa redonda, etcétera, ¿no? Se da igual, es para actividades muy interesantes. De hecho, esto que estamos haciendo ahorita podría ser un podcast tal cual. Podría yo terminar la grabación y lo subimos. De hecho, así lo he hecho yo, ¿no? O sea, una plática en Zoom, terminas y la publicas, ¿no? Así se puede hacer un podcast. ¿Qué ventajas tiene hacer un podcast? Eh, ya lo menciono, por ejemplo, comparándolo con un formato como es YouTube, o bueno, formato de video, ¿no? Mencionaba Yoxan, hay podcast en YouTube. Esa es una cosa también muy interesante. Es algo que se ha visto de un tiempo para acá. Personas que hacen podcast, que lo graban en una mesa con sus micrófonos y demás, pero lo transmiten en YouTube también. Hay varios casos ahorita, digo, uno que es muy famoso, que no he podido todavía sí pescarlo, me ha dado flojera, lo que se llama Leyendas Legendarias, ¿no? Que ha sonado muchísimo, he oído muchísimo de ese podcast, pero no termino, no me caen, no engancho con los que lo transmiten, ¿no? Pero en fin, son 3 personas sentadas en una mesa y platican, ¿no? La radio en vivo también se ve ya muchas estaciones que se ve lo que está haciendo lo que los conductores en una pantalla, ¿no? Pero a mí me ha tocado escuchar podcast que yo escucho que es pura voz y que los tienen en YouTube y que es lo mismo, es la pura voz y una imagen, nada más, ¿no? O sea, una imagen todo el tiempo fija durante 2 horas y la persona hablando. O sea, el formato de podcast en YouTube es simplemente una plataforma más para compartirlo, ¿no? Pero bueno, comparándolo con producir un video como herramienta de comunicación, es muchísimo más sencillo hacer el podcast, ya les decía yo. Es poner un micro, grabar. Si quieres, puedes editar. Si no, es completamente válido que lo subas tal cual, con errores, con tropiezos, con ruidos, con lo que sea. Así lo puedes subir, ¿sí? Es mucho más sencillo que producir videos o que escribir un blog. Tener un blog bien redactado, con imágenes, con distintas fuentes, con cosas así, es complicado, exige, ¿no? Si tú mantienes un blog, te lleva un rato sentarte y escribirlo, redactar todo bien, poner los materiales y demás. Un podcast, dependiendo del formato, y eso lo vamos a ver ahorita,
pero puede ser una plática con amigos, insisto, una reunión en un Vips, ¿sí? Tal cual, así, lo grabas. ¿Qué tan complicado puede ser grabar una conversación donde hables de cualquier tema? Simplísimo, mucho más que sentarme a escribir una hora, ¿sí? Realmente es mucho más simple en ese sentido hacer un podcast. Es muy cómodo, muy cómodo. Yo lo he visto tanto en mis cursos como en distintos lugares. Hay gente que no se siente cómoda hablando ante la cámara, ¿sí? No me dejarán mentir. Mi hija le choca cuando está en clases que le digan que prenda la cámara. No le gusta salir en la cámara, ni siquiera en una videoconferencia, mucho menos pensar en presentarse al mundo, en salir en una transmisión en vivo o algo así. Hay gente que le tiene pavor a eso. Uh-huh. Sin embargo, estar detrás de un micro, o sea, si te apuntan con un arma, muy probablemente muchos dirían un micro, ¿no? O sea, elige uno y te están apuntando, pues probablemente muchos irían por el micro, ¿sí? Cuando no tienes otra opción, ¿no? Porque por lo menos, si eres muy chiveado, dicen, ahí no me ven. Uh-huh. Una cosa que les adelanto, nunca a nadie le gusta cómo se escucha en voz, o su voz reproducida en un dispositivo, ¿no? Bueno, por lo menos eso me ha pasado a mí. A lo mejor si tuviera la voz uno de, no sé, Martín Hernández, alguno de estos grandes locutores, a lo mejor él sí se escucha y dice, ¡ay, qué buena voz tengo!, ¿no? Pero cada vez que me escucho, no me soporto. Odio escuchar mi voz. Y yo creo que eso no es nada más el por decir tengo una voz fea o no, sino que debe ser alguna cuestión psicológica, ¿eh? Se los adelanto. Nunca he escuchado de nadie que diga, me encanta oír mi voz, ¿ok? Así que no digan, ay, no me gusta cómo me escucho. Aguántense, así dénselo a la gente dirá si les gusta o no. Ustedes no se preocupen. Eh, lo que les decía también, la vinculación. Es muy interesante el tipo de lazos que se pueden crear, tanto por un lado con otros creadores, se pueden hacer colaboraciones muy interesantes, ¿sí? Con personalidades, con autores, con lo que sea, de un tema, se pueden hacer lazos muy interesantes. Y de repente uno se puede acercar y conseguir entrevistas, porque a lo mejor no es complicado para alguien decir, bueno, te voy a dedicar una hora de mi tiempo, y que te acepten una entrevista, ¿no? Digo, dependerá, ¿no? A mí me dio mucho gusto cuando esta persona del podcast que les digo me concedió la entrevista. Obviamente tenía una agenda muy apretada, tuvimos que reagendarla muchas veces, pero yo le escribí y me dijo, sí, con gusto, ¿no? Y estuvo muy padre. Y he tenido invitados de distintos lugares del mundo de mi tema, ¿no? Relacionados con mi tema. Y a mí me han invitado a participar en otros podcasts. Es muy interesante. Entonces ya de repente hay un círculo de creadores de podcast sobre esta materia que conozco que no imaginaba yo de otra forma. Pero además se hacen vínculos entre el público y los creadores. Y esto es muy interesante. A mí me pasó, por ejemplo, hay un podcast que yo escucho que se llama El Palomazo Podcast, que es lo más eh, informal que se puedan imaginar, en el sentido de que no es un podcast que surgiera como por un tema, sino son dos amigos ociosos que se pusieron a grabarse. Estos vienen derivados de otro podcast que se llamaba El Friki Podcast, que terminó en pleito y drama, donde hablaban de cosas de películas de superhéroes, de cómics, de juguetes, de cosas así. Yo llegué ahí por las películas, por cuando salió la película de Superman, me parece que yo quería quejarme y quería escuchar opiniones. Llegué a ese podcast, pero me quedé, digamos, me enganchó, no tanto que sí sabían de lo que hablaban, pero más bien el formato. Era una conversación entre amigos ñoños que hablaban sobre estos temas, ¿no? Y me cayeron bien, empecé a escucharlos, me empecé a sentir mucho más cómodo, sentir más afinidad por dos de los integrantes, eran como 5 personas las que estaban ahí. Dos de ellos me cayeron muy bien, más porque con uno hay como que afinidad generacional, entonces cuando él platicaba de un cómic que leía, yo decía, sí, yo también leía ese, o de las caricaturas y demás, empecé a sentir afinidad y me caía bien la personalidad del sujeto, ¿no? Ese podcast se termina, se pelean entre todos, y esos dos que me caían bien
se hacen su propio podcast y yo los empiezo a escuchar, pero resulta que ellos son más campechanotes, ¿no? O sea, son un señor ya más grande y este muchacho, este hombre de mi edad, porque ya ninguno de los dos somos muchachos, se sientan en la sala de uno de ellos, en la oficina de uno de ellos, perdón, y platican de lo que hicieron en la semana, de la película que vieron, del juguete que se compraron. O sea, realmente para alguien ajeno al podcast, ajeno a estas personas, no les aporta nada. A veces tienen programas temáticos donde investigan un poquito y hablan sobre los juguetes de la infancia, ¿no? O hablan sobre una novela, sobre un autor, sobre una caricatura o algo que tiene ya aportan tema, ¿no? Pero muchas veces nada más son los dos divagando, o bueno, de repente hay un invitado, de repente hay un tercer participante, pero es muy personal, es ellos contando su vida. Para cualquiera, insisto, ajeno, dices, ¿qué es esto? No lo va a aguantar. Pero para los que ya traemos esa trayectoria, digamos, ya son prácticamente amigos. Tuve la oportunidad hace 2 años de ir a Durango, precisamente donde son ellos, para dar un curso, y los contacté, dije, oye, pues soy fulano, los escucho. Ah, sí, con todo gusto. Digo, ya habíamos establecido un poco de contacto en redes así, pero muy, muy casual. Pero ahora que fui a Durango, pues me la pasé toda la semana que di curso allá platicando, conviviendo con ellos, yendo a su casa, fuimos al cine, hicimos cosas, porque realmente sí había ese vínculo. Yo ya me sentía muy cómodo platicando con ellos, conviviendo con ellos, ya estaba yo muy identificado con ellos. Entonces llegué y ya eran como conocerlos, ya eran como unos amigos que tenía mucho tiempo de no ver, cuando en realidad nunca los había tratado. Pero nos llevamos muy bien, ¿sí? Grabé un programa con ellos, hicimos muchas cosas. Realmente todo surgió a partir de un podcast. Es sumamente raro formar una amistad de esa forma, ¿no? Pero se dio. Realmente hay mucha vinculación con el público. Yo lo he visto ya del otro lado, ¿no? Desde el lado de atrás del micro, hay mucha gente que me empieza a seguir, que me manda saludos y que de repente empieza a platicar conmigo porque les gusta lo que yo les digo, porque les caigo bien por lo que me escuchan. Le digo, ah, no, si me conocieras a lo mejor no sería tanto, ¿no? Pero hay gente que ya se volvió cercana a mí, me sigue en redes y todo, por escucharme en el podcast, ¿no? Es interesante pero eso depende mucho de la forma en que hagas el podcast y ahorita lo veremos. Pero bueno, ¿tiene desventajas? ¿Hay alguna desventaja como herramienta de comunicación que pueda tener un podcast? Yo lo pongo entre interrogaciones. La audiencia puede ser más limitada que en otros medios, ¿sí? Si tú haces un canal de YouTube, el alcance puede ser interminable. El podcast, el universo del podcasting es más de nicho. De entrada tiene que ser gente que o utilice alguna de estas plataformas como iTunes, Spotify, iVoox, Amazon Podcast. Digo, cada vez hay más y realmente es fácil, ¿no? Pero no todo el mundo está acostumbrado a esto. Todavía a mí me toca encontrarme gente que dice, es que, ¿qué es esto de los podcasts? Yo no entiendo cómo es esto, ¿no? O sea, hay gente que no lo entiende, sobre todo como está vinculado a dispositivos y hay gente que no utiliza esto para más que escuchar música que tengan ahí o el Spotify o algo. El formato de podcast les resulta extraño, ¿no? Entonces, no va a ser viral. No es viral como lo es un video de YouTube, no es viral como es una transmisión en Facebook, ¿sí? Si lo están planeando para una institución en el plan de volverse virales inmediatamente, no va a ser tan fácil ver los resultados igual, ¿sí? Sin embargo, a diferencia de un video de YouTube, a diferencia de una transmisión en Facebook, donde la gente puede llegar ahí por azares del destino y a lo mejor nada más la ven, le dan me gusta y se van. Generalmente, cuando tienes un seguidor en tu podcast, cuando se vuelve tu público, es muy leal. O sea, aquí cambias cantidad por calidad. Los seguidores de redes pueden ser nada más alguien que un día le dio me gusta y luego no volvió a ver tu página. Los que te escuchan en podcast es gente que va a estar ahí esperándote cada vez que transmitas. Entonces, por eso no lo manejo como una desventaja. Realmente es un uno por otro, ¿no? La audiencia puede ser más limitada que las redes sociales, que son grandes y amplias, pero los que te escuchen en podcast van a ser muy leales. Y por otro lado, también una que puede ser desventaja
como herramienta es que es difícil conseguir unas estadísticas o analíticas completas, analíticas y muy consolidadas para los que están interesados en cuestiones de marketing, ¿no? Si lo haces como herramienta de marketing y quieres tener números muy consolidados, necesitas contratar algún servicio profesional porque de otra forma es como estar cazando, me escucharon tantos aquí, tantos allá, tantos de este lado, tantos en otro, se vuelve complicado, ¿no? Entonces, si eres alguien que tiene un plan de marketing o algo por el estilo, puede ser un poco complejo el tener números, solo si eres alguien que se interesa en eso de forma profesional, digámoslo, ¿no? Si no, fuera de ahí, realmente el formato, por eso yo no pongo realmente que tenga desventajas, simplemente es diferente. Ahora, ¿cuáles son los primeros pasos que voy a tener que dar yo para hacer un podcast? ¿Qué son las primeras cosas que tengo que considerar? ¿Sí? Los, los puntos a partir de los cuales vamos a definir nuestro programa. Les decía yo, algo fundamental va a ser una planeación, primero de qué va a ser tu podcast, o sea, tu podcast en cuanto al concepto que vas a crear, y luego tus episodios, ¿sí? Pero no nada más pensar así muy en grandes rasgos, pues me gusta la astronomía, me gusta la gastronomía, me gusta cualquier cosa. No es nada más pensar en esos términos. Es también pensar, bueno, me gusta ese tema, ¿de qué voy a ir hablando cada X tiempo? ¿Cada cuándo voy a salir? En fin, muchos aspectos que tienen que ver con la estructura del podcast, ¿sí? Que te van a ayudar tanto a poder llevarlo, a poder desarrollarlo, pero también mantenerlo. Uh-huh. Porque les decía yo, esto requiere un cierto compromiso. Les estaba comentando, el podcast permite crear una cierta lealtad entre tu audiencia y tú, pero esa lealtad hay que pagarla. ¿Pagarla cómo? Con compromiso de tu lado, ¿sí? Con compromiso en cuanto a que lo que atrajo al usuario, lo que atrajo al público, lo que le gustó de lo que le tienes que decir, eso es lo que le vas a tener que seguir dando. Uh-huh. De otra forma, no se va a quedar. De otra forma, no le va a interesar seguir acompañándote. Pero si tú eres consistente en lo que defines para tu podcast, si eso fue lo que atrajo al público y tú te mantienes en eso, la gente va a seguirte, ¿sí? Hay algunos aspectos, pues, en este sentido que se tienen que considerar. ¿Cuáles son? Perdón. Va, regreso a compartir. Lo más importante que hay que considerar, que hay que poner en papel si quieren, si les ayuda, para empezar un podcast, son 3 puntos que hay que definir. ¿Cuál va a ser tu tema? ¿Cuál va a ser tu público? ¿Y cómo va a ser tu formato? Esos 3 van a ser los aspectos fundamentales que tienes que tener en cuenta, que tienes que definir para arrancar tu podcast. El tema de lo que vas a hablar, ¿sí? Cuando te decides iniciar un podcast, hay que definir el contenido. Eso es el punto de partida. Es la razón por la que un usuario que está utilizando alguna de las plataformas te va a encontrar en una búsqueda o le va a aparecer entre las recomendaciones de acuerdo a sus hábitos. Ya saben que las plataformas de internet nos siguen en todo, ya saben lo que comemos, lo que vemos, lo que olemos, lo que sea. Entonces, de acuerdo a los hábitos que tenemos como consumidores, es que nos van a recomendar tal o cual podcast, ¿sí? De eso va a depender, pues, el tema. Tenemos que saber de qué vamos a hablar, ¿sí? Contar con un tema definido va a ayudar a que nuestra audiencia nazca, crezca y se desarrolle, ¿sí? Pero que sea un tema bien definido,
Si hacemos un podcast de temas muy dispares, pues va a ser difícil que mantengamos una audiencia. Uh-huh. Eso no quiere decir que no podamos hablar de cosas muy en general. Va a depender de muchos factores el que el público llegue a nosotros, quiera quedarse con nuestro programa, ¿no? Pero siempre ayuda mucho tener una idea definida para hacer nuestro podcast. ¿Y esto qué puede ser? Por ejemplo, una actividad o un área profesional para quienes dan clase, que ya nos comentaron aquí, para para un tipo de tema en concreto de una disciplina, ¿sí? Eso es eso puede ser un tema muy válido y del cual puede, según tus conocimientos y demás, puede dar muchísimo de dónde cortar, ¿no? Si eres investigador de un área, ¿no? Un divulgador, por ejemplo, alguien que haga divulgación de la ciencia, tiene para echar para arriba, ¿no? Yo sigo un divulgador que es buenísimo, el explicador, ¿no? Que él se mudó de la radio al podcast, pero que realmente sigue haciendo lo mismo, ¿no? Y pues no, o sea, su programa no va a terminar nunca, ¿no? De cualquier tema que uno maneje, de un tema especializado, de una actividad profesional, de una disciplina, es válido hacer un podcast. Se puede hacer un noticiero, algo de temas de actualidad, novedades, sobre cuestiones sociales, culturales, tecnológicas, políticas, etcétera. Bueno, ahorita veremos unas cuestiones en cuanto a las características que debe tener, ¿no? Pero en principio tú puedes hacer un noticiero de tecnología, ¿sí? Con lo que te enteres, con lo que consumas. Puedes hacer un noticiario de temas de un hobby, ¿no? Y entonces hablar de las últimas noticias de películas de superhéroes, de de moda, de lo que sea, ¿no? Hay un formato que es muy cómodo y que a mí me gusta mucho consumir, les digo, yo sobre todo consumo entretenimiento, que son las narraciones. Ese puede ser, es muy interesante escuchar cuentos, leyendas, historias de horror, de fantasía, de lo que sea, ¿no? Ese también es uno que se presta mucho a hacer programas largos aparte, ¿no? Y es muy socorrido. Un tema que tú manejes, que seas especialista para aportar conocimiento. O sea, les decía yo, no es necesario, pero obviamente si tú eres experto, experta en un tema, si lo manejas perfectamente, pues puedes utilizar el podcast como una herramienta para compartir conocimiento, para hacer difusión del conocimiento, para compartir lo que sabes, independientemente del tema que sea, ¿no? O sea, puede ser, como hablaba, de una disciplina profesional, pero también puede ser, insisto, de colecciones de Pokémon o de cualquiera de esas cosas raras, ¿no? O sea, puede ser que tú te sabes todas las trivias posibles de películas de los 80, ¿no? De películas de serie B de los 80, ¿no? Ya ni siquiera de muy en general. Puede ser que tú te sepas todos los directores de esas películas raras. O puede ser que tú seas experto en Playmobiles, ¿no? O en cualquier cosa, en Los Simpson, en en los superhéroes del universo de DC, en los superhéroes del universo de Marvel, o de lo que sea, ¿no? Que digas, llevo años consumiendo estos contenidos o estos materiales o estas cosas, me sé mucho, puedo hablar de ello durante horas, adelante, ¿no? Puedes hacer un podcast de eso. O por el contrario, por eso les decía yo, no tienes que ser el experto. Puedes ser alguien que no sepa nada, pero estás interesado en aprender y tienes el espíritu inquisitivo, investigador, ¿no? Entonces dices, hay un tema del cual quiero aprender. Y entonces voy a hacer un podcast que va a ser más como una bitácora de mi aprendizaje, que voy a compartir con los demás, para que sea una forma de que alguien me acompañe en ese proceso o alguien que esté en la misma situación que yo, que quiera aprender, entonces que siga el proceso que yo estoy llevando, ¿sí? Esto es una forma muy interesante de hablar de un tema especializado. ¿Sí se dan cuenta?
Obviamente aquí, de nuevo, implica compromiso, ¿no? Implica el que digas, ok, me voy a meter un curso en línea, voy a documentarme y voy a ir compartiendo mi experiencia conforme la voy llevando, ¿no? Por ejemplo, la astronomía. Yo quiero ser astrónomo aficionado. Me compré un telescopio y no sé ni cómo utilizarlo. Bueno, les voy a ir platicando cómo empecé a usar mi telescopio, luego cómo empecé a hacer tal cosa, cómo empecé a hacer tal cosa, cómo empecé a identificar las estrellas, las constelaciones, las nebulosas, la tal, ¿no? O sea, y así me puedo hacer un podcast donde yo voy platicando de lo que estoy aprendiendo, no de lo que sé, sino de lo que quiero conocer. Y por último, les decía, hay un formato muy, muy fácil y que puede ser muy, ¿cómo se dice? Que enganche, son las charlas y las entrevistas. Hay muchos podcasts que son ese formato que decía Yuxan, una charla en una mesa, una charla de café, ¿no? Tal cual, ¿sí? Donde 3, 4 personas alrededor de una mesa o en una mesa virtual, digamos, platican ya sea de un tema especializado y otra vez nos regresamos a alguno de los anteriores, o como el de mis amigos de Durango que les decía yo, platican de cualquier tontería y empiezan a soltar la charla y pueden pasar de hablar de su día y de que fueron al mercado a que a una cuestión de sus opiniones políticas, sean informadas o no, sino simplemente salir a decir lo que piensan. En fin, cualquier cosa, les digo, como una charla en un café, ¿sí? Tal cual. Y esto tiene un cierto atractivo, con que haya 1 o 2 personas de esa mesa con las que tú sientas una afinidad, te va a gustar, vas a participar y entonces a lo mejor vas a decir, me choca el otro tarugo que está hablando con ellos y tú vas a buscar, cuando los que te caen bien le digan un argumento, así es lo mismo que yo le diría y entonces vas a conectar con ellos y te vas a sentir muy a gusto y les vas a dejar comentarios diciéndoles, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo fulano, no, yo estoy en contra de lo que dijo sutano, porque es como participar en una mesa con amigos, ¿sí? O las entrevistas, también que es un formato fácil de llevar y a diferencia de una entrevista bueno, televisada, no, grabada en video, donde de nuevo necesitas a lo mejor un equipo, tener ciertas características de cámaras, de videos y demás. Una entrevista en audio es mucho más fácil de llevar a cabo. En general, cualquiera puede tener la disposición y puedes hablar con cualquier persona sobre cualquier tema, ¿no? Las entrevistas, el chiste es nada más que tengas la disposición de escribirle un correo a alguien que te conceda una entrevista y tener ¿cómo se dice? Eso sí, una entrevista tiene que tener ciertas características. Digo, si estudian comunicación o algo, pues ya no les tengo yo que decir nada, ¿no? Pero si no, les paso el tip. Lo importante de una entrevista es que el entrevistado nos cuente su historia y que el entrevistador lo único que haga es facilitárselo, irle dando pie a que nos cuente lo que está, lo que queremos saber de él. Porque me ha pasado que veo entrevistas de mi círculo, ¿no? De los que estamos en este tema, y de repente más bien el entrevistador lo ve más como una charla con el otro, pero una charla donde él lleva la palabra, ¿no? Entonces le empieza a contar su vida al entrevistado y dices, a mí no me interesa saber tu vida, a mí me interesa saber la vida del que estás entrevistando, ¿no? Entonces, el que tiene que hablar es el entrevistado, nada más tengan eso en cuenta. Ay, perdón. Pausa para lubricar. Hay algo que también se los digo en el de YouTube, que es muy importante. Ay, ya me estoy yendo. ¿Qué va a distinguir tu podcast? No estamos en los principios de los 2000, donde no existían prácticamente podcasts, sino estamos ya en una época donde hay muchísimos, muchísimos podcasts disponibles. ¿Sí? De los temas más extraños que a ustedes se les puede ocurrir, como les decía yo, de temas tan de nicho como el que manejo yo o como el que manejan mis amigos de allá de España, que uno a lo mejor, si no se los platico yo, a lo mejor ustedes ni sabían de estos, ¿no? Pero ahora resulta que sí hay muchísimo. Entonces, si ya existen muchos temas, ¿qué te va a distinguir a ti? ¿Sí?
esto hay que pensarlo, nuestro valor agregado. ¿Qué es lo que te va a distinguir a ti que haga que el público te busque, se suscriba a tu podcast y te escuche cada vez que salen tus episodios? Hay varias maneras de hacer este valor agregado, de darle este punto de distinción. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, algo interesante que mencionaba Mari Carmen al principio, es que hay menos tiempo actualmente, por lo menos ahorita. Entonces, algo que a mí me llamó la atención mucho, me pasó a mí y le pregunté a esta persona cuando le entrevisté. Yo antes escuchaba mucho podcast, me daba tiempo de escuchar bastante el programa de estos cuates, el programa de mis amigos de Durango, un par de programas de análisis político y todo eso era a la semana. Y todavía después me daba tiempo de escuchar 2 o 3 de interés general, a lo mejor alguno de historias. Oye, bastantes podcasts a la semana. Y ahorita que estoy encerrado en mi casa, resulta que no escucho ni la mitad. ¿Por qué? Porque los podcasts son una excelente compañía para tiempos muertos. Cuando vas en el transporte o cuando vas manejando, cuando estás en el súper, en la fila del banco, cuando sales a correr en las mañanas, cualquier cosa de esas, ahí uno consume podcast. Cuando estás sentado trabajando, a veces no puedes ponerle atención ni prefieres poner música. Y si no, pues estás atendiendo tus tareas de la casa y todo, y entonces de repente ya no hay tanto chance de escuchar podcasts. Yo dejé de escuchar muchos de los podcasts que oía, o de repente los escucho a medias. Y me lo confirmó precisamente esta persona. Le dije, oye, ¿cómo les ha ido a ustedes con la pandemia? Y dice, nos ha bajado. O sea, ha bajado el consumo de los podcasts, ha bajado las reproducciones, ¿no? Es una cosa muy extraña que pasó con la pandemia, ¿no? O sea, yo pensé que nada más era yo a nivel personal, pero no, también yo lo he visto en sus números, en mis números, ¿no? Ha bajado. Entonces, si quieres meterte en ese, colarte en ese espacio que a lo mejor ahorita por la pandemia estuvo más competido, ¿qué te va a distinguir a ti? ¿Qué le vas a dar a tu podcast que sea distinto a los demás? ¿Sí? Pueden ser muchos factores, ¿sí? No tiene, no tiene que ser todos estos, y a lo mejor puede ser algo que no estoy contemplando aquí, pero sí es importante pensar, a lo mejor, al final de cuentas, el factor o el valor agregado se va a dar solo, pero por lo menos es útil pensar alguna de estas cosas. El nivel de dominio del tema, ¿sí? ¿Qué tanto lo conoces? No es lo mismo escuchar un podcast sobre, insisto, un tema especializado, una disciplina académica, una cosa así, o una cuestión de ocio como las que a mí me gustan, superhéroes, etcétera. No es lo mismo escucharlo de alguien que sabe, que dices, ha leído mucho, ha consumido mucho estos productos, sabe muy bien del tema del que está hablando, de alguien que está aprendiendo o, peor aún, que hace su podcast con postura de conocedor, pero que no sabe ni la mitad, ¿no? Me ha pasado mucho que escucho podcasts de entusiastas, sobre todo ahorita con la pandemia y eso, amigos o 1 o 2 personas que les gusta un tema y decidieron hacer un podcast y creen que saben, pero que los escucha y dicen, son chavitos, ¿no? No tienen una idea de lo que están hablando y, ay, iba a estornudar, pero se me escapó. Ah, qué horror, eso es espantoso. Pero les decía, unos chavitos que dicen que les gustan los superhéroes porque vieron las películas de los Avengers y empiezan a hacer su podcast, ¿no? Y hablan de lo poco que entendieron ellos de las películas y de los videojuegos que han jugado o algo así. Tú dices, mi hijo, yo consumía los Avengers desde que tenía 6 años y no tienes una idea de lo que estás hablando, ¿no? Entonces, se distingue muy bien cuando alguien maneja muy bien un tema, cuando alguien no. Y si te vas a hacer un podcast especializado sobre un tema, tienes que estar especializado, saber de lo que estás hablando, ¿no? Entonces, si me habla alguien que ha entrevistado a los dibujantes de Avengers o que ha consumido, insisto, que tiene los primeros números ejemplares que ha habido y demás, a mí me va a gustar escuchar su opinión.
que el de unos chamaquitos que vieron las películas y ya se volvieron fans, ¿no? O sea, sí se ve ahí la perspectiva, ¿no? Lo mismo. No es lo mismo escuchar a un astrónomo aficionado que a un astrónomo que es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, ¿no? O sea, son distintas perspectivas, pero a lo mejor el aficionado tiene otras cosas que ahorita vamos a ver. La calidad de la información, esa es otra. ¿Qué tan actual, qué tan exclusiva es la información que vas a dar? Esto sobre todo aplica en podcast, por ejemplo, de tipo noticiero, ¿no? Si tú vas a dar las noticias de tecnología que leíste en el periódico, híjole, pues no hay mucho aporte, ¿no? Ya sabemos que las noticias del periódico son procesadas de otras fuentes y que muchas veces pues nada más son resúmenes condensados muy poco entendidos en algunos casos, ¿no? Entonces, de ahí pues no va a funcionar muy bien. Si vas a dar noticias, pues que sean de una fuente primaria. A lo mejor no puedes estar en el lugar de los eventos, ¿no? O sea, si hablas de videojuegos, si hablas de deportes, de lo que te guste, pues igual no estás en el estadio, pero viste el partido en la televisión, o no fuiste a la convención de tecnología en Las Vegas, pero estuviste siguiendo blogs en vivo o una transmisión en vivo donde tú viste, y entonces ya con tu conocimiento puedes sacar la nota a partir de una fuente primaria. Pero si vas a dar noticias de la noticia, pierde interés. Ya no tiene ese valor. A lo mejor tienes la información exclusiva, ¿no? Me regreso a un instituto de investigación, a una dependencia de la universidad o en una universidad o algo así, donde tiene, no sé, la dirección de cultura, ¿no? Los conciertos que van a ver, las obras de teatro y demás, ahí todo lo que es Cultura UNAM, pues bueno, esa información la tienes tú de primera mano. Entonces, que digas la cartelera, que hagas una entrevista con el director que va a venir a la UFUNAM, donde hagas una plática con los actores que están representando el Tenorio, X, Y, Z, esa es información exclusiva, ¿no? La tienes tú de primera mano, tú sabes cuál es toda la agenda, tú conoces o tienes acceso a todos los involucrados, entonces tienes información de primera mano como institución, pues tú puedes hacer tu podcast que nadie más puede hacer. Entonces, quien estén interesado en seguir las actividades culturales de la UNAM, pues su referente va a ser el podcast de Cultura UNAM, ¿sí? Por ejemplo. Lo mismo aplica con cualquier otra institución, ¿no? Donde se generen contenidos, donde se genere información, que tú la tengas exclusiva, entonces ese es tu detalle, tu valor agregado. A lo mejor, como decía hace un momento, no tienes el dominio absoluto de un tema, pero está tu punto de vista, ¿sí? Obviamente aquí hay que ser muy honestos y decir, yo no soy experto en la materia. Yo no voy a venir aquí pretendiendo que soy el gran conocedor de los Avengers, pero les vengo a decir por qué me gustó o por qué no me gustó la película. ¿Por qué me cae bien o mal tal personaje? ¿Sí? No soy experto, no conozco los cómics, no sé, pero a mí la película se me hizo una basura por esto y esto, o la película me encantó por esto y esto. Ahí cambia mucho el enfoque, ¿sí? Y entonces ya no estás escuchando el podcast por el nivel de dominio, sino por el punto de vista. Porque ustedes lo saben, y más ahorita que acabamos de pasar por las elecciones, generalmente consumimos o favorecemos lo que habla o lo que tiene la misma opinión que nosotros, en cualquiera de los bandos, ¿sí? Eso de la objetividad es lo menos objetivo que hay. Yo voy a consumir, yo voy a volverme aficionado al que piensa como yo, ¿sí? Entonces, precisamente así llegué a varios podcasts que decían, a ver, a mí no me gustó la película de Batman contra Superman. Entonces yo me puse a buscar quiénes opinaban igual que yo para darme más argumentos, ¿no? Y entonces encontré 2 o 3 podcasts que opinaban similar. No me gustó por esto. Ay, yo no había visto ese detalle. Qué bueno que alguien me lo enseña para decir, menos me gustó, ¿no?
Y entonces me volví seguidor de esos, porque pensábamos afín, porque fui a reafirmar mi opinión. Ajá. Entonces, tu punto de vista, el que sea, ¿sí? Te va a conseguir que gente te siga. Obviamente te va a conseguir lo contrario también, ¿no? O sea, gente que, bueno, cuando es tomar favor o contra, pero a lo mejor no necesariamente tiene que ser favor o contra. Puede ser simplemente un punto de vista de análisis, ¿no? Y yo analizo estas cosas y mi opinión desde aquí es esto y esto, ¿no? Entonces, no soy experto, pero puedo hacer un análisis desde mi perspectiva. Otro tema u otro valor muy interesante puede ser el idioma que manejas tú. Les decía yo, me regreso al caso de estos del podcast. Fue el primer podcast en español sobre el juego este que yo juego, ¿no? No había otro así. En inglés sí habían unos 2 o 3, pero ninguno en español. Entonces, el hacerlo en español ya es el valor agregado. Puede haber muchas personas que consuman un podcast en español, en inglés, en alemán, como dice Nicola, en distintos idiomas. Pero a lo mejor ese podcast que está haciendo alguien en alemán, nadie lo ha hecho aquí en español. O lo que me pasó a mí, por ejemplo. Hay muchos podcasts en España, les decía yo, en España hay una cultura del podcasting muy fuerte, pero no había mucho aquí en México o en Latinoamérica. Yo he sido de los primeros, ¿no? O sea, han habido unos 2 o 3, y yo, que hablo de este tipo de temas, en español latino, vamos a ponerle así, y mucha gente por eso me ha seguido y me lo ha comentado. Es que a mí no me gusta escuchar españoles, no me gusta el acento, no lo soporto, no me caen bien, lo que sea, ¿no? No sé, a mí me caen bien, ¿no? Yo me llevo bien con ellos, pero muchos no, y muchos que dicen, yo quería escuchar estos temas, pero en voz de alguien latino. Entonces, por eso me siguen, o por eso llegaron a mí, porque encontraron que era el tema en español, pero no era de España, ¿no? Y eso fue lo que les gustó. Eso fue el detalle que los atrajo a mi podcast, ¿sí? Y les digo, me escucha gente de Colombia, me escucha gente de Ecuador, me escucha gente de Argentina, me escucha gente de Guatemala, de distintos lugares de Centro y Sudamérica, ¿no? Que aunque hay temas, hay podcasts en español de allá de España que tienen muchos seguidores, hay gente que prefiere escucharlo en español de acá. Ahí está mi valor agregado, ¿no? Que ese es aquí. Y relacionado con esto, con el idioma, está el lenguaje o la forma en que lo dices. Puedes hacer un podcast sumamente serio, profesional y académico, y entonces eso va a apelar a un cierto público, pero a lo mejor puedes hacer un podcast sumamente irreverente, ¿sí? De casual a irreverente. El abanico es muy amplio, ¿no? Y entonces decir, te voy a hablar de ciencia, pero así, asado, ¿no? Un tío es locutor de radio, justamente allá en California, bueno, en Ensenada, y es muy curioso. A mí él siempre ha sido como que un referente para mí, ¿no? Y él trabaja en una estación grupera, o que era grupera en su momento, la Mejor FM, ¿no? Que es música así, grupera y ese estilo. Y de repente él propone hacer un noticiario. Dicen, oye, pues es que un noticiario en una estación grupera, así como que el público no le veía la forma. Dice, yo voy a plantear mi noticiario que le guste a nuestro público. Le dejaron, ¿no? Entonces, es muy, digo, y por eso se los comento, representativo. El eslogan de su noticiario es, en otros lados te explican con manzanas. Aquí te decimos las noticias con huevos, ¿no? Ese es su eslogan. Obviamente tiene doble sentido, pero eso engancha. Eso ya, al abrir tu noticiario con eso, le estás llegando a tu tipo de público. Obviamente alguien que quiere informarse serio, alguien que tiene, le va a decir, ay, no, ¿qué es esto, no? Y le va a cambiar. Sí, no es al público al que él está buscando. Él está buscando público que quiere divertirse, que quiere enterarse de las cosas, pero no quiere nada serio. Y entonces incluso todo el noticiario no lo hacía
Él, como cualquier otro que vemos, lo hacía a través de personajes, de parodias, ¿no? Y daba las noticias, pero con personajes chuscos, con un cholo daba las noticias policíacas, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, todavía está por ahí. O sea, todavía pueden encontrar ay, ¿cómo se llama? Duro y a la cabeza se llama el noticiero, ¿no? Pero entonces es una forma distinta de abordarlo. Es una forma distinta. Es un tipo de lenguaje que le llega a cierto público en especial, ¿sí? Entonces, ese puede ser tu valor. Ese es tu valor agregado. El cómo le llegas a la gente. No todo tiene que ser formal. Puede ser muy desparpajado si así lo quieren. Y ese va a ser tu valor. Y por último, obviamente, el valor agregado puede ser la personalidad del locutor, del que está hablando. Puede ser que no seas experto, puede ser que tus puntos de vista sean muy sesgados, pero puede ser que le caigas bien a la gente, que de escucharte digan, este sujeto que está hablando es agradable. Yo me sentaría a tomar un café con él. Entonces, a veces ya ni siquiera importa el tema. Y es a lo que iba yo con mis amigos de Durango, ¿sí? Realmente yo los escucho porque es como si estuviera platicando con ellos. Es escuchar su voz y ya, es tener compañía mientras estás haciendo algo, ¿sí? Estoy recogiendo, bueno, si les digo que estoy recogiendo mi cuarto no me van a creer, ¿no? Pero bueno, haciendo cualquier otra cosa, poner a esas personas, sientes que estás ahí, que de repente cuentan un chiste, dicen una tontería, te ríes tú como si estuvieras ahí. Es compañía y ya. Yo los escucho porque ellos me caen bien. A veces tocan temas que me interesan, pero realmente yo los escucho por ellos, ¿no? La personalidad del que está hablando. Puedes o no hablar de un tema, puedes o no dar una noticia, pero realmente lo que buscas ahí es a la persona, ¿sí? Ese puede ser tu valor agregado. Obviamente lo que les decía, todo este tipo de cosas se van a ir desarrollando. A lo mejor la personalidad la vas a ir definiendo tú. Les decía yo, en mis primeros programas yo era muy rígido, era muy serio, era decía las cosas y ya, pero me faltaba soltura. Aunque ya tenía yo cierta experiencia hablando en un micrófono y todo, no tenía la comodidad de hablar de mi tema de esa forma. Entonces era más rígido. Y de repente me empecé a soltar más, ya empiezo a ser más relajado en mi programa y la gente le gusta eso. Mi personalidad la he ido adaptando. Entonces, a lo mejor su personalidad de entrada no va a ser la misma que tengan después de 2 o 3 meses de hacer el podcast, ¿sí? Pero ya después de 2 o 3 meses, quien lo encuentre igual se queda por eso. Pero si no van a buscar modificar su personalidad, si van a hablar de un tema académico, si van a hablar de algo así, la personalidad no importa, importa la información, ¿no? Tal cual. ¿Sí? Ese tipo de cosas van a ir variando, ¿sí? Ahora, obviamente esto va a tener repercusiones. La forma en que hagas tu podcast, ¿sí? El valor que tú le des va a tener repercusiones en el público, ¿sí? Que este es el siguiente aspecto. ¿A quién le vas a hablar en tu podcast? Esto sí hay que tenerlo definido claramente, ¿sí? ¿A quién va a estar dirigido ese podcast? ¿Para quién va a estar pensado ese valor agregado? Como les decía yo, en esto influye mucho el idioma, por ejemplo, ¿sí? Perdón, el lenguaje que utilizas. Les ponía yo el caso del noticiero de mi tío. Él está dirigido, lo podemos estratificar en audiencias a un público de clase media baja, ¿no? Digo, soy feo ponerlo así, ¿no? Pero es tal cual, ellos tienen su marketing realizado, ¿sí? No le llegan a un público académico, ellos le llegan a un público más de barrio, por decirlo así. Entonces, ¿ese va a ser tu público? Dale. Mi público van a ser académicos, entonces voy a tener ciertas consideraciones en la forma en que voy a hablar, no voy a utilizar groserías, no voy a utilizar lenguaje altisonante, incluso la música de fondo con la que voy a acompañar mis secciones o lo que sea, va a ser distinta, ¿sí? Voy a dirigirme a niños, voy a hacer un podcast para hablarles de ciencia a los niños. Entonces tienes que pensar cómo vas a hablarles, qué tipo de aquí sí tiene que haber una personalidad
un poco más modulada. No les puedes hablar como un académico dando una conferencia en una universidad. Tienes que hablarles más cercano, utilizar ejemplos más cómodos para los niños, ¿no? Tienes que ser agradable y entretenido, ¿sí? Quieres hablar sobre un tema de un hobby en particular, tienes que cuidar, bueno, mi público, gente de mi edad, ¿no? Treintones, cuarentones. Ok, entonces, ¿qué tengo que cuidar? Tengo que cuidar no sonar pedante, por ejemplo, ¿no? Nadie va a querer escuchar un punto de vista de un pedante. Si yo hablo a dar puntos de vista, tengo que procurar que sean naturales y que sean centrados, no erigirme como una autoridad y sonar pesado y decir mi opinión es la única que cuenta y los que no piensen como yo están mal, difícilmente me van a escuchar, ¿no? Porque sabemos que todos tenemos una opinión, entonces si yo les trato de imponer la opinión a los que me siguen, me van a decir que estoy loco, en el mejor de los casos, ¿sí? También, si estamos haciendo un podcast, incluso pensando en mujeres o hombres, público masculino o femenino, ¿sí? Dependiendo del tema. No tanto seccionarlo, pero sí puede ser que le podemos dar un enfoque distinto, ¿sí? Si está dirigido a mamás que a papás, ¿no? O sea, suena absurdo este tipo de distinciones, ¿no? Por ejemplo, en términos de, me viene a la mente Marta de Baile, que es un referente en radio aquí en México. Ella, sus programas y ese tipo de cosas están muy enfocadas en público femenino de entre veintitantos, cuarenta y tantos años, ¿no? Son los temas que maneja, la forma en que se dirige y todo eso, ¿sí? O sea, sí se puede segmentar y decidir a quién le voy a hablar. Y también por ubicación, les decía yo, ¿no? Por la localización. Yo le hablo sobre todo al mercado mexicano, latino, y utilizo entonces ciertos modismos en el lenguaje, ciertas palabras que les hace más sentido a las personas de este lado. ¿Mm? Que a lo mejor los españoles que me escuchan hay cosas que no entienden, pero yo no estoy haciendo un podcast para ellos. ¿Sí? Digo, todos estos factores van a influir en cómo hacemos nuestro podcast. Es muy importante tener en cuenta al público, ¿sí? Tener pensado quién queremos que nos escuche. Sobre todo porque les decía yo, si me empiezan a escuchar académicos, porque empiezo mi podcast hablando muy formal y muy bien documentado y de forma muy bien llevado el tema, y al siguiente episodio hablo con groserías, con lenguaje más coloquial y todo, no van a volverme a escuchar. O al revés, si alguien que entra porque hablo con un lenguaje muy desparpajado y muy coloquial, y al día siguiente me pongo muy académico, van a decir, ay, qué flojera, nos vemos, no te vuelvo a escuchar, ¿no? Y quiere decir con esto, no le vamos a dar gusto a todos, ¿sí? No le vamos a poder dar gusto a todos. Tenemos que definir nuestro público. Tenemos que elegir a quién le vamos a llegar. Por eso les decía yo en las desventajas, ¿no? Nuestro público va a ser limitado. Puede ser que hagamos algo muy neutral y que les guste a todos, pero solo funciona en ciertos temas, ¿no? O va a funcionar más solo en ciertos temas y depende del tema que manejemos. Pero en general, si buscamos que el podcast sea alrededor de la personalidad del que está de la locución, del tema, de cómo abordamos el tema y demás, sí vamos a tener que segmentarlo, ¿no? Y es normal a final de cuentas, ¿no? O sea, va a ser muy complicado que hagamos un podcast que les guste a niños, adultos y ancianos, ¿no? No es viable. Entonces, es mejor que hagamos nuestro podcast, nuestra estrategia, a partir de un tipo de público. Si les gusta a otros, va a ser ventaja, ¿sí? Pero sí es importante tener un público en particular en mente. Y el otro aspecto, el cómo va a ser el podcast. Aquí hay 4 puntos que tenemos que considerar que van a influir en la planeación de nuestro podcast, en cómo lo vamos a grabar, inclusive en el equipo que podemos llegar a necesitar, ¿sí? Estos son
el formato, la estructura, los participantes y la identidad. ¿Sí? ¿Qué es el formato? Es precisamente el cómo vamos a presentar los contenidos. Puede ser un podcast informativo, donde demos los contenidos que presentemos de forma organizada, siguiendo un orden y una secuencia lógica. Por ejemplo, un noticiero. ¿Sí? Si vamos a manejar un noticiero, pues tiene que ser muy estructurado, muy concreto en cómo decimos las cosas, un guión muy bien planeado. ¿Sí? Porque ese tiene que ir en orden. Tiene que ir bien presentado. No podemos hacerlo todo aventado al, ¿cómo se llama? Muy revuelto, porque entonces no va a funcionar ese formato. Un formato informativo tiene que ser estructurado. Todo lo contrario, un formato expositivo puede ser muy similar al informativo, pero es más libre. Hoy les voy a platicar de la cocina mexicana, ¿no? Y entonces puedo hablar de cualquier forma puedo manejar el tema. No necesariamente tiene que tener un orden. Puedo hablar de novedades tecnológicas del 2021, ¿sí? Pero no tengo que decirlo, el día tal se presentó tal, sino, ¿cómo ven tal producto? Está revolucionando en esto. O sea, darlo de una forma más casual, ¿no? El expositivo es más libre que el informativo. El informativo sí tiene que ser, les digo, piensen en un noticiero, tiene que seguir una secuencia. El narrativo, pues es, como ya mencionaba, formato de cuentos, de historias, etcétera. Pues no hay mucho que decirle, ¿no? Tú llegas, pones tu libro, pones tus hojas enfrente y te pones a leer, ¿sí? Estás narrando una historia. El formato de charla, debate o mesa redonda, ese es el que ya les platicaba yo mucho así, es de varias personas aportando un tema y puede ser una plática organizada y estructurada, les digo, donde haya un moderador y de la palabra vaya guiando la conversación, o puede ser algo tan caótico como una charla en una mesa de un restaurante, ¿no? Y hay algunos que yo escucho que es tal cual, así es caos absoluto, pero divierte y lo mismo, son gustos adquiridos, ¿no? Pero los disfruta uno así, o puede ser bien estructurado, bien ordenado y todo, donde donde todos los participantes que estén ahí van a aportar sobre el tema. Y puede ser desde una cuestión académica, desde un análisis de películas, de literatura, de tecnología, de cualquier cosa, o puede ser una charla sin sentido. Cualquiera de esas es válida, funciona, ¿no? Pero les decía yo, incluso este tipo de cosas va a repercutir en el tipo de equipo. Si yo tengo varias personas alrededor de una mesa, pueden estar un tipo de micrófono o un equipo especial con varios micrófonos para que el podcast salga mejor. Por eso les digo, el formato también hay que planearlo desde el principio, ¿sí? Y la última opción es el formato que le dicen de magazine, donde hablo de todo un poco, ¿no? Puedo tener una sección de noticias, puedo exponer un tema, puedo tener invitados, puedo hacer un poquito de todo. De hecho, mi podcast, por ejemplo, es más formato magazine, ¿sí? Donde tienes un poquito de cada cosa. Lo que es muy importante es que el formato te resulte cómodo. O sea, que puedas hacerlo y hacerlo y hacerlo y que no tengas ninguna complicación. Si tú dices, quiero hacer un noticiero pongan el tema que les guste, pero no tienes acceso a fuentes de información, no sabes investigar, ¿sí? O no tienes tiempo disponible para estar preparando las noticias, no te va a salir. Ajá. Es demandante. Entonces, haz un podcast donde tú puedas más práctico. Ok, tienes tiempo para publicar que cada semana, cada 15 días, diario o una vez al mes. Entonces, otra vez, si es una vez al mes, pues las noticias no van a ser muy frescas. Entonces, no hagas un noticiero. Mejor haz un análisis, ¿no? Este mes salió el anuncio del nuevo Nintendo no sé qué. Se me hace un aparato muy padre porque va a tener esto, esto y esto y esto. Yo creo que los juegos que va a traer,
o es muy diferente a la versión anterior. Estás haciendo un análisis, estás haciendo una exposición, pero no estás diciendo, hoy anunciaron el nuevo Nintendo que va a traer tanto, 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 ¿no? Porque si haces ese anuncio a final de mes, o sea, un mes después de que lo hicieron, ya no tiene el factor de novedad. Mejor ahí haces una exposición, ¿sí? Si por ejemplo, tu podcast es con varias personas, ya sean con amigos, ya sean con profesionales o lo que sea, pero no tiene nadie tiempo para grabar, ese va a ser muy difícil. Yo he visto podcasts que truenan por eso, ¿no? Que los plantean como un programa de charla, de plática o lo que sea, pero no se pueden organizar para grabar. Entonces va a estar complicado que lo hagan y luego el podcast se cae. Yo tengo uno, bueno, participo en uno que ya se nos está cayendo por eso, conozco otros que se han caído por eso, porque no hay tiempo, ¿sí? No hay tiempo disponible para que todos los participantes estén. Entonces, cualquiera de las formas que tú definas para tu podcast tiene que resultarte cómodo, tienes que poderlo llevar a cabo. La estructura es cómo se va a desarrollar el programa, ¿sí? De acuerdo al tema y al formato, va a determinar la creación de los contenidos. Y eso te va a dar el ritmo para mantener el podcast, ¿sí? Y de acuerdo al formato, el público va a preferir ciertos tipos de estructura, ¿sí? De acuerdo a lo que les interese. La duración. No hay una regla. Un podcast puede ser de 5 o 10 minutos y hay podcasts que son de 8 horas, ¿sí? Dentro de ese margen, lo que quieras, ¿sí? No hay ni una recomendación, ni un límite, ni un mínimo, ni nada, ¿sí? Porque depende de lo que vas a decir, depende a quién le vas a hablar. Esos programas, por ejemplo, 4 horas, hay algunos de los que yo escucho que duran de 4 horas a más. Pues es porque hacen análisis de los juegos o porque la gente divaga demasiado, porque tratan distintos temas. Entonces, un programa así, ¿qué cosas hay que considerar? Bueno, que sea fácilmente divisible en secciones, ¿no? Ok, voy a hablar de esto y hasta aquí hablamos de esto y ahora hablo de otra cosa. Que tenga pausas, de manera que yo, usuario, yo, espectador, diga, ok, aquí lo puedo parar y lo retomo después, ¿no? Porque si es un programa de 8 horas, corriditas, sin pausa, sin nada por el estilo, voy a perder el hilo del tema si lo detengo, ¿no? Es mejor, tanto para el que lo está haciendo como para el que lo está escuchando, que tenga pausas donde yo pueda retomar después y me aviento el programa a lo largo de la semana. Porque les decía yo, un podcast no necesariamente lo vas a escuchar de corrido. Un podcast lo puedes escuchar a intervalos, ¿no? Mientras vas en el coche, mientras haces tales o cuales actividades. Pero entonces, si va a ser un podcast muy largo, ponle pausas naturales, donde un usuario que ya se cansó de escucharte pueda decir hasta aquí y luego retomo. Y ya sé que terminé un tema, digamos, y después me sigo con lo siguiente, con otra sección, cosas por el estilo, ¿sí? Hay que, si es muy largo, hay que fragmentarlo, ¿no? La periodicidad, o sea, cada cuándo voy a salir, igual, no hay una norma, ni una recomendación, ni nada. Es conforme tú quieras hacerlo. Puede ser mensual, puede ser semanal, puede ser diario o puede ser cada vez que puedas. Va a depender, pues, por ejemplo, de qué tanto contenido le metes y el formato. Si haces un podcast de 8 horas, pues si sales una vez al mes, no hay problema, ¿no? La gente tiene un buen rato para escucharte. Pero si sacas un podcast diario de 8 horas, de entrada yo no sé cómo lo ibas a hacer, ¿no? Pero suponiendo que podrías, ¿quién te va a escuchar 8 horas diarias? No, nadie va a aguantar, ¿no? Entonces, depende de la duración de tu programa, cómo lo hagas. Si es un noticiario breve, pues sí puedes hacerlo diario, ¿no? Pero eso ya es un trabajo, ¿eh? O sea, eso ya sí es como parte a lo mejor de tus actividades, ¿no? Pero si es un podcast donde hablas de un tema o algo, el formato semanal a mí me ha costado trabajo, pero lo he podido sacar, pero quincenal es mucho más holgado, ¿no? Cualquier periodicidad es válida,
pero toma en cuenta el formato y el contenido que estés manejando para eso. Y por último, las secciones. Les digo, sobre todo en programas de formato magazine, es ideal tener el contenido dividido en secciones, donde hables de varias cosas. Ok, sección de noticias, sección de entrevistas, sección de historias, sección de comentarios del público, etcétera, para que entonces la gente incluso pueda brincarse lo que no le interese, ¿no? Que ya sepa, ok, va a hablar de tal cosa que realmente a mí no me gusta, le adelanto. Eso es útil. O hasta aquí voy a escuchar y mañana o cuando esté manejando, etcétera, etcétera, retomo para seguir escuchando, ¿sí? Les digo, nada de esto es obligatorio, ni hay una guía ni lineamientos. Pero lo que sí es muy importante es apegarse a la estructura que definas al podcast. Porque el público que llegue a ti y le guste, pues va a ser precisamente por todos esos factores. Porque encontraste la fórmula ideal. Si un día haces un programa de 8 horas y a la semana siguiente haces uno de 15 minutos, no hay consistencia. O sea, sí puede ser que digas, mi programa dura entre 1 y 4 horas, ¿no? Porque a veces tengo invitados que dan muchísimo de qué hablar y a veces estoy yo solo y solo hago un análisis de un tema. Pero mínimo dura 1 hora, ¿ok? ¿No? Pero no que tenga un salto así de fuerte. O que digas, esta semana voy a sacar 3 podcasts y luego no salgo hasta dentro de un mes y saco uno. O sea, no, hay que tener una periodicidad. Les decía yo, el público es leal. Y si tú le dices al público, voy a salir una vez al mes, lo acepta y va a suscribirse y una vez al mes te van a escuchar. Pero si le dices, voy a salir una vez a la quincena y no sales, el público se va a decepcionar. ¿Sí? Entonces, hazlo de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a lo que puedas hacer. ¿Sí? Pero apégate a eso. Dime, Mari Carmen. En ese caso, gracias. En ese caso, ¿es más recomendable desde un inicio establecer una periodicidad o es mejor, como por ejemplo, ¿no? En casos de proyectos que no sean, como dices, noticieros o algo más holgado en esa estructura que eliges, eh, ¿qué tan recomendable es realmente hacer un compromiso de tiempo y qué tanto mejor simplemente estar publicando y cuando te ven, o bueno, te escuchan, ¿no? No sé. Mira, es recomendable de entrada para ti. ¿Sí? O sea, uno como creador sí es útil que te definas una periodicidad porque te vas a poder organizar. Para que puedas programar cómo vas a trabajar, sí es importante. Para el público se puede adaptar. Realmente el público puede ajustarse a lo que tú le digas, ¿no? Y si a lo mejor dices, voy a arrancar semanal y después no me da la vida, entonces lo paso a quincenal, tú le explicas al público, ¿saben qué va a ser cada 15 días? Y dirán, ok, ¿no? O por cuestiones personales, profesionales, dices, ¿saben que ahorita voy a estar publicando salteado? Adelante, ¿no? O sea, eso me ha pasado a mí ahorita, llevo como 2 meses que publico cada 15 días. Y la gente dice, ok, no te preocupes, te esperamos, bla, ¿no? Pero a mí sí me sirve decir, ok, voy a hacer un podcast semanal porque tengo que hacer mi planeación, decir, ¿de qué voy a hablar? Es difícil hacer un podcast de ocurrencias y créanme que me ha pasado porque de repente llega el día que yo grabo los domingos y es, chin, llegamos al domingo y ¿de qué voy a hablar? No tengo idea, ¿no? Entonces algo me invento ahí, pero bueno, ahí sirve que es el tema que yo manejo y pues esto, ¿no? Y pum, 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 me aviento una escaleta y órale, a dar, ¿no? Pero sí es útil para la planeación decir, voy a sacar un podcast a la semana, cada 15 días, cada 3 días, lo que sea, para ti que estás creándolo, porque entonces organizas tus tiempos, estructuras tus temas y todo. O sea, sí es importante que lo planees de esa manera, a un mediano plazo. A lo mejor dices, lo voy a hacer así durante 3 meses y ya tengo mi listado de temas y todo. Y si ves que la gente te pide más, si ves que el tiempo te da muy bien y si ves que tienes suficiente tema, pues lo voy a hacer, voy a acortar la periodicidad y ahora va a ser más frecuente. Todo lo contrario, si dices, no me da la vida por el tiempo, no se me ocurren ideas, o la gente pues no me escucha tanto, a lo mejor haces podcasts muy largos, si haces un podcast de más de 4 horas, por ejemplo, sí es ideal que por lo menos sea semanal, yo le tiraría hasta quincenal, porque la gente, como les decía yo, no lo va a escuchar de corrido, no se va a aventar las 4 horas,
Entonces, si no les estás encimando un programa sobre el otro, ¿sí? Si tú haces programas muy largos y los sacas muy frecuentes, no le vas a dar tiempo a la gente de escucharte. Entonces vas a estarte canibalizando tu propio tiempo, ¿no? Así que sí es ideal que tú ya tengas definido de entrada más o menos cada cuándo vas a salir. Insisto, ya luego verás con el público, con la respuesta y con todo, si lo puedes acortar o mandar todavía más lejos, ¿no? O sea, a mí de repente cuando saco programas de 3 horas, me dicen, sí, haz más programas así de largos. Digo, sí, claro, pues ven y grábalos tú, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Pero la gente, o sea, yo dije, ¿quién me va a escuchar 3 horas? Pues la gente dice, sí, haz más programas así. Digo, pues páguenme, ¿no? O sea, ¿qué onda? Depende, el público te lo va a ir diciendo, ¿no? Pero sí tienes que tenerlo tú marcado para poder hacer algo que te funcione. Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada. Y ya el último punto, no es indispensable, no lo tienen que saber de entrada, pero sí es importante, por lo menos al salir, que ya tengas la idea, es la identidad. ¿Cómo se va a llamar? ¿Sí? ¿Cómo le vas a poner a tu podcast? El título tiene que ser atractivo, que de alguna forma refleje la personalidad y o el contenido de tu podcast. No tiene que ser descriptivo, ¿eh? A lo mejor puede ser cualquier cosa aleatoria, pero algo que sea recordable, ¿sí? Algo que la gente pueda decir, ay, ¿sabes qué? Te recomiendo el podcast tal, que sea fácil que se lo comunique a alguien o que alguien lo pueda buscar en una plataforma, ¿sí? Para que pasen la voz, ¿sí? Digo, a lo mejor el título no tiene nada que ver con lo que hablas, ¿no? O sea, utilizas una palabra en náhuatl o un concepto muy abstracto y todo, se vale, ¿no? O sea, sí se vale, por supuesto, pero por lo menos que sea que que tenga un cierto atractivo auditivo, ¿no? O sea, digo, y no algo muy ambiguo, ¿no? Como ponerle no sé, cuadrados, ¿no? Dices, pues cuadrados, ¿qué? ¿No? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿No? O sea, una onda así, pues no. Un poquito que tenga cierto sentido. Y la imagen, pues igual, o sea, no tiene que ser una cuestión de diseñador, no tiene que ser una imagen profesional, pero sí es recomendable tener un distintivo que la gente lo pueda ver y diga, ah, este es tal, ¿no? Porque sobre todo piensen que los podcasts, por ejemplo, los vemos en dispositivos, entonces tener un podcast, ¿dónde está mi librería de podcast? ¿No? O sea, aquí en estos cuadritos, bueno, no se ve mucho, pero ahí es donde se ve el podcast. Entonces, que tenga algo que que yo fácilmente, cuando salga uno nuevo, diga, ah, ahí está el podcast de fulano, paz, ¿no? Que tenga un atractivo, una manera de distinguirlo, ¿no? Pero no se preocupen, no lo tienen que saber de entrada. A lo mejor es un flashazo de inspiración que les llega ya el día que tienen que subir, que dicen, ya, quiero subir el podcast y no se me ocurre nada. La primera idea que les salga, ¿no? O sea, no tienen que tener el título ideal ni la imagen más bella. O sea, eso solamente es importante ya cuando vas a salir, defínelo, pero tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? Esos, les digo, son todos los aspectos que es importante tener en cuenta cuando vamos a empezar un podcast para que pues nuestro proyecto no sea lo más fácil de llevar, ¿sí? Para poderle dar mantenimiento, para poder llegarle al público y sobre todo conservarlo, ¿no? Y también lo que les decía yo, tener una planeación que nos permita generar el contenido. Les digo, escúchenlo por experiencia, se los digo. No es fácil ir improvisando, ¿sí? No es fácil ir improvisando. Se vale o a veces es necesario porque dices, no me dio tiempo, o a lo mejor me canceló un invitado y pues tengo que buscarle yo cómo resolverlo, ¿no? Pero sí conviene tener una planeación, sí conviene tener una lista de temas para que a lo mejor pues dices, híjole, se canceló la entrevista, aquí tengo otro tema que puedo desarrollar relativamente rápido y vamos, ¿no? Y que digas, lo voy a publicar cada X tiempo para
sacarlo, ¿no? Su tarea para esta ocasión va a ser precisamente que veamos esto. Les voy a dejar en el Zoom, al ratito subo la clase que estamos terminando ahorita. Va a estar una tarea donde nada más les voy a pedir que me suban un documento precisamente abordando estos puntos. ¿Cuál sería su podcast? ¿Cuál sería el público al que estarían dirigidos? ¿Qué periodicidad van a manejar? Los temas que van a abordar, etcétera, ¿no? Los detalles de planeación del podcast para que ese vaya a ser el proyecto con el que trabajaremos. La próxima clase vamos a hablar de equipo, ¿sí? ¿Qué equipo, qué necesito mínimo para empezar? ¿Qué cosas hay a la mano? ¿Y cuáles cosas podrían ser ideales, no? O sea, aquí, por ejemplo, les tengo yo mi micro que utilizo para grabar los podcasts, que es muy bonito, que se escucha muy lindo y todo, pero esto yo lo compré ya después de un rato de estar trabajando, ¿no? O sea, no fue el primer, no me lo compré para iniciar, ¿no? Sino que fue, de hecho he comprado muchos micrófonos, algunos los he echado a perder, otros no me han salido tan buenos como yo esperaba, pero pues van a ir, tus necesidades van a ir cambiando. Pero si me dices, oye, es que yo quiero hacer una mesa, este es un micrófono, digo, este es un podcast para la universidad, y van a haber entre 3, 4 participantes y queremos que salga muy bien a la primera, bueno, se necesita y este equipo para tener un trabajo que se escuche como debe, ¿no? Entonces, la próxima clase vamos a hablar de equipo. Después, la siguiente, se van a llevar tarea, van a grabar un piloto, un demo de su podcast, ¿sí? Con lo que tengan. Y la semana que entra veremos cómo editarlo, cómo subirlo en alguna de las plataformas que hay y pues resolver los temas que queden pendientes para que puedan empezar a grabar. Así que si no hay otra cosa, si tienen alguna duda, díganme. Y si no, pues nos vemos el miércoles. No, todo súper claro. Bueno, solo yo de duda tengo sobre esta tarea que quedó ahorita. ¿Hay una indicación específica o es simplemente hacer la descripción con base en lo que vimos en la presentación? En el Moodle les voy a cargar las indicaciones Ah, para ok, que perfecto. así, y ahí ¿Y mismo me la suben. y de tiempo sería antes del miércoles, que es la siguiente clase? Sí, Ok, antes del miércoles, no sé, el martes, mañana en la noche, para que yo le pueda dar una checadita y resuelva cualquier duda que tengan, cosas por el estilo, ¿no? perfecto. ¿Sí? Vale. Ok, Va que va. pues yo tengo que correr, pero muchísimas gracias y mucho gusto a todos. Nos Mucho vemos el gusto y muchas miércoles. Gracias. gracias. Y pues bueno, cualquier otra duda aquí me dicen, no hay problema. Y si no, nos Es- vemos aquí el miércoles. Para Gracias que no a se todos. preocupen, ya les mandé la clave de acceso a todos de Moodle por correo electrónico Ahí va a estar y el la video. liga de la plataforma. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Igualmente. Bonita tarde. Igual.